Hola a todos, bienvenidos al canal Escuela de Cartomancia y a este nuevo vídeo sobre el resumen de las combinaciones del oráculo Lenormand. En el último vídeo del resumen de combinaciones nos quedamos en la carta número 22, que es la carta de los caminos. Así que hoy comenzamos este vídeo con la carta número 23 y terminamos con la carta número 26, que es la carta del libro. Estos vídeos son un pequeño resumen sobre las combinaciones posibles que podríamos hacer con cada una de las cartas que voy a explicar hoy. Bien, pero no doy los significados. Estoy subiendo otra serie de vídeos donde sí que doy el significado de cada carta con todas las cartas de la baraja. Esto únicamente es como un repaso, un resumen o una información adicional para que la tengas en cuenta, pero creo que más importante que aprendernos de memoria todas las combinaciones es lo que voy a explicar hoy a continuación. Bien, las ratas, empezamos por las ratas, nos hablan de pérdidas, nos hablan de deterioro, nos hablan del desgaste, del miedo, de la preocupación, del robo. Es una carta negativa en todos los aspectos, pero al mismo tiempo se puede volver positiva junto a otra carta negativa, como por ejemplo sería la carta de la montaña. Cuando encontramos la carta de las ratas y la carta de la montaña en una lectura literal, estamos hablando de pequeños obstáculos, bien, pequeños problemas en el camino. Esto sería para la lectura literal, bien, pero no siempre es así, porque si la encontramos con una carta como por ejemplo el ataúd, bien, las ratas no se van a comer al ataúd, sino que están indicándonos lo que ocurre en el ataúd, es decir, están haciendo como de sustantivo y aportando información. Entonces, esto sería una enfermedad por ansiedad, por preocupaciones, por estrés, por unas condiciones de vida miserables, etcétera. Al igual que con la carta de la cruz, ¿vale? Esto nos indicaría un duelo, una carga, por estos mismos motivos. Un duelo o una carga por un robo, por el miedo, por la inseguridad. Todo depende del enfoque de la lectura. Aunque con cartas positivas podríamos hablar de la superación de pequeños obstáculos o problemas, ¿no? Junto al ramo, por ejemplo, la carta de las ratas junto al ramo, podríamos tener una recuperación gradual o pequeñas mejoras, bien, aunque las ratas también se podrían comer al ramo, bien. Por otro lado, junto con la carta del trébol, ¿de acuerdo? Pues entonces aquí podríamos decir que es un alivio en una circunstancia de estrés o de ansiedad, pero siempre la carta del trébol tan positiva, al igual que la carta del ramo tan positiva de la baraja, le va a restar negatividad a la carta de las ratas, pero esto va a ser recíprocamente, porque la carta de las ratas también le va a restar positividad tanto a la carta del trébol como a la carta del ramo, ¿no? Si el ramo es un reconocimiento y es una alegría, pues junto con la carta de las ratas va a ser más pequeña esa alegría, ¿bien? Y junto con la carta del trébol, esa suerte de poca duración va a tener menos duración, ¿bien? Pero también podría estar indicándonos lo contrario, que esta situación va a durar poco tiempo con la carta del trébol. Así es que dependiendo del enfoque de la pregunta, de la cuestión,
podría darnos un significado otro. Bien. Si nos saliera, por ejemplo, la carta de la estrella, ¿no? Pues esto podría estar diciéndonos que a largo plazo se va a conseguir sanar las preocupaciones emocionales y se va a poder restaurar la paz después de un periodo difícil. Bien, pero las ratas siempre reflejan problemas y preocupaciones, entonces también esta combinación podría estar indicándonos algo que no estamos viendo, bien, o algo que a largo plazo va a causar un desgaste, ya sea emocional, físico o material. Vamos a hacer una combinación más y pasamos a la carta de el corazón. Junto al jinete, por ejemplo, nos puede estar indicando que las noticias que van a llegar nos van a generar inquietud o preocupación. Bien, entonces para saber de qué serían estas noticias tendríamos que poner otra carta. Con la carta de los peces, pues nos indica que las noticias sobre la economía van a ser negativas. Y si quitamos el jinete de aquí y nos sale esta combinación, nos está indicando pérdidas financieras o pequeñas fugas de dinero que no vemos, como puede ser un robo, entre otras cosas. Bien, vamos a pasar a la carta de el corazón. El corazón es una carta positiva por sí sola y por sí sola nos habla de amor. Bien, nos habla de conexión emocional, nos habla de armonía, de sentimientos sinceros, de cariño, de afecto, felicidad, equilibrio emocional y todo cosas buenas. Entonces, con cartas negativas, estas cosas buenas se van a confundir o pueden ser superficiales o no son correspondidas. Generalmente, cuando sale el corazón en una lectura, indica que los sentimientos son sinceros y que hay armonía, ya sea en el trabajo, en la amistad, con la pareja, etcétera, dependiendo de la pregunta que hagamos, del enfoque de la lectura. Es decir, que la carta de al lado del corazón es de mucha importancia para el consultante, es algo que ama. Si tuviéramos la carta de la dama o del caballero, pues sería que este consultante ama mucho a otra persona, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas combinaciones. Si nos sale la carta de la luna, ¿vale? Porque el corazón con cartas altamente desfavorables, como he dicho antes, ¿no? Estos sentimientos se confunden. Entonces, junto con la carta de la luna, por ejemplo, nuestro consultante podría tener una confusión emocional o no tener sus sentimientos claros. Bien, aunque la luna no sea una carta negativa, la luna nos habla de los sentimientos y de las emociones, bien, pero de los sentimientos y emociones que no vemos. O que no son del todo ciertas. Entonces, junto con la carta del zorro, ¿vale? Podría haber una verdad manipulada, a no ser que el consultante ame su trabajo. Si preguntamos por trabajo, el zorro, ya hemos dicho que su significador es el trabajo diario, ¿bien? Entonces, esta combinación sería positiva, pero en una cuestión laboral podría haber en una cuestión donde se pregunta por dinero, sin embargo, o por trabajo. Sin embargo, en otra cuestión, pues podría haber algún tipo de interés o engaño. Bien, vamos a seguir con la carta del anillo. El anillo nos señala las relaciones que implican en una unión formal o en un acuerdo a largo plazo, como un matrimonio, una sociedad, una unión, etcétera. Entonces es una carta positiva siempre que esté junto a cartas positivas. Su combinación siempre va a depender mucho de la pregunta
o del enfoque o de la carta de al lado, ya que junto con la carta de la casa podría estar indicándonos un compromiso familiar, la estabilidad con la pareja a largo plazo, pero si preguntamos por una hipoteca, pues nos habla del contrato o el acuerdo a largo plazo. Entonces, esta carta por sí sola es positiva, pero en una lectura siempre depende de la carta que la sigue, junto con la carta del corazón, ¿vale? Independientemente de cómo estén, a no ser que estemos haciendo una lectura literal, pero estas dos cartas, ¿vale? El corazón junto con la carta del anillo nos está hablando de un compromiso en algo que amamos. Tanto puede ser una relación sentimental como un trabajo. Siempre hay que responder a la pregunta planteada. Entonces, esta combinación sin pregunta indica que se está formalizando un amor, pero al preguntar sobre otro tema tenemos que adaptar la respuesta a la cuestión. Si preguntamos por trabajo, se va a formalizar un trabajo que nos va a gustar, que amamos, ¿bien? Junto a cartas negativas, esta carta se va a volver negativa. Si añadimos aquí la carta de la serpiente, ¿vale? El corazón, el anillo y la serpiente nos está diciendo que estamos ante el engaño en una relación sentimental sin hacer preguntas a las cartas. Bien, junto con la carta de las ratas, esta combinación nos podría estar indicando un desgaste en la relación, o también podríamos estar hablando de un círculo vicioso, de la dependencia en una relación, ¿vale? O una relación monótona donde se está perdiendo el amor. Bien. Bueno, vamos a seguir con la carta del libro. La carta del libro es una carta muy neutral que nos habla del conocimiento. Bien. Hay mucha costumbre siempre que nos aparece el libro de decir un secreto, pero el libro también nos habla del conocimiento, de los estudios, del aprendizaje y por supuesto de lo desconocido, de lo que no se sabe. El libro con cartas positivas nos habla del aprendizaje, de la cultura y de lo que vamos a descubrir, pero con cartas negativas nos habla de la ignorancia, de evitar la verdad, o mentiras que no son reveladas, y también de la confusión mental y el aislamiento. Entonces, junto con cartas positivas como podrían ser el ramo de flores, nos está indicando la sabiduría, la experiencia en nuestra profesión. También nos podría estar indicando un amor secreto, ¿no? Una persona que se ha fijado en nosotros y vamos a descubrir que le gustamos o que nos gusta, etc. Un regalo sorpresa, pero con cartas negativas, pues el libro se vuelve negativo, una verdad que no ha salido a la luz o algo que tiene que continuar en secreto y en silencio. Bien. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de cómo combinar estas cartas, así que podéis hacer una lista de combinaciones tomando cada una de ellas y observando los detalles junto a otra carta. ¿Qué os transmite esa ilustración? ¿Qué os transmite ese símbolo? Imaginad un significado y anotadlo. Pensad en el lado más negativo de la combinación y también en el más positivo, y anotad todas las combinaciones que podáis imaginar. En vídeos posteriores veremos cada una de estas cartas en combinación con todas las cartas de la baraja. Si queréis ver las combinaciones que hay anteriores a estas cartas, desde la carta número 1 hasta la carta número 22,
una por una, combinadas con todas las cartas de la baraja. En esta misma lista de reproducción tienes los 22 vídeos de cada tarjeta, así con vídeos como este de las cartas anteriores. Bien, espero que te sirvan de ayuda en tu viaje por Lenormand y que practiques mucho hasta el siguiente vídeo. Recuerda que aprender siempre es bueno y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.